Buenos días. Lindo, a pesar de la lluvia, podemos estar congregándonos hoy. Damos gracias al Señor que tenemos un lugar. No sé si recuerdan cuando nos juntábamos luego se abrió la pandemia, nos juntamos en una plaza 2 veces, porque no teníamos lugar, y justo cuando el día que llovía conseguimos una biblioteca. El Señor es bueno y nos permite congregarnos, estamos agradecidos por eso. Bien, antes de comenzar, recuerden que atrás tiene lugar para los niños. Si alguno, la idea es, como siempre compartimos, que los niños puedan estar con nosotros, pero si alguno, por alguna circunstancia, quiere, en el aula de atrás, ahí, bueno, ustedes, no es tan grande el salón, ¿no? Así que saben, cuando entran ahí hay una bolita, si quieren pueden llevarlos, no hay ningún problema. Lo que sí, recuerden que si llevan a los niños, que se queden ahí con los niños, porque, o sea, el padre que los lleva o la madre, que se quede ahí, porque no va a haber quien los cuide, sino que el padre debe hacerlo, o la madre. Bien. Bueno, hermanos, les invito a leer sus Biblias, por favor, en Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1, seguimos con el estudio de Santiago. Versículos 12 al 18 vamos a estar estudiando hoy. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Oramos. Amado Dios, damos gracias porque podemos alabarte, Señor. Gracias porque estamos reunidos, porque tú nos has dado vida cuando estábamos muertos. Tú nos has atraído hacia ti, Señor. Si no fuese por tu gracia, nuestra vida seguiría sin rumbo, sin orientación, estaríamos perdidos. Pero damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado, tú has enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Tú nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento, has abierto nuestros ojos para que podamos contemplar la belleza de la cruz, Señor. Para que podamos creer que aquel que estaba muriendo era Dios hecho hombre. Damos gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo. Y rogamos, por favor, que tú ahora nos ilumines, Dios, para poder comprender tu palabra y también estés dando vida por medio de tu palabra. Tu Espíritu esté dando vida, Señor, por medio de tu palabra a aquellos en esta mañana que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay verdades que todos creen, tanto creyentes como inconversos. Creen, la mayoría de las personas. Y esa verdad es que Dios es soberano y que Dios es todopoderoso. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Nadie niega estas verdades. Hay una teología, ya la hemos mencionado una vez, se llama la teología abierta o de proceso. Es una herejía esa. Ellos niegan la soberanía de Dios. Nunca hablé con nadie que cree eso, sino que la mayoría de las personas con las cuales hablamos creen que Dios es soberano y creen que Dios es todopoderoso. Por eso vos estás evangelizando a alguien y quizás le preguntás, ¿crees en Dios? Y te responde, no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Y porque la gente en África se muere de hambre. Porque hay muchas guerras en el mundo. ¿Qué te está diciendo esa persona? Si existe un Dios, ¿cómo tiene que ser? Todopoderoso y soberano. Por lo tanto, si hay guerra en el mundo, erróneamente llegan a esa conclusión, si hay guerras en el mundo,
es porque Dios no existe. Porque si existiese, las detendría. O hablas con una persona, la estás evangelizando y te dicen, le decís, ¿crees en Dios? ¿O querés creer en Dios? No quiero. ¿Por qué? Porque me pasó una tragedia terrible, no sé, tuve esta catástrofe en mi vida, así que yo no quiero a ese Dios. ¿Qué te está diciendo esa persona? Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y si me pasó esto, es por culpa de Dios, erróneamente, no, por supuesto. Pero, ¿qué están haciendo las personas? Están reconociendo que Dios es soberano, y están reconociendo que Dios es todopoderoso. Claro, obviamente están negando otras muchas partes de Dios, pero eso no lo están negando. Pero no solamente lo hacen los inconversos, digamos, los no creyentes, sino aún los creyentes hacemos esto. Una vez una persona, un joven, descubrió la doctrina de la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios está al control de todas las cosas. Y este joven que descubrió esto, se entregó a vivir una vida de pecado, sumergida en el pecado. Y cuando se lo exhortaba a esta persona a que abandone el pecado, esta persona decía, no, Dios es soberano. Si yo estoy en pecado, es porque Dios quiere que esté en pecado, porque Él es soberano, decía, y Él es todopoderoso. Así que si yo estoy pecando, es porque Dios quiere que esté pecando. Bueno, error teológico. Pero eso hacen, y no solamente lo hace esta persona, lo hacen todos. Esto es consecuencia de la caída. Cuando Dios lo llama a Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Adán? Es tu culpa, Señor, es tu culpa. Yo no te pedí esta esposa, vos me la has dado, es tu culpa, Dios. La mujer que tú me has dado. Es un patrón en el ser humano echarle la culpa a Dios. Es nuestra tendencia. Y es nuestra tendencia en las pruebas, sobre todo cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, pecar contra Dios y decir, Dios, yo estoy pecando en esta prueba porque vos me metiste en esta prueba. Claro, quizás no lo vamos a decir así de esta manera tan directa, pero le decimos, Dios, yo estoy pecando porque es tu culpa, Dios, es tu culpa. Yo no te pedí que traigas esta prueba. Mi vida era feliz hasta que vos trajiste esta enfermedad. Mi vida era feliz hasta que vos hiciste que pierda a tal persona. Dios, esta es tu culpa, Dios. Yo no te pedí que vos me metas en esta situación. Por eso, hermanos, necesitamos comprender qué es lo que hace Dios en las pruebas. Y eso es lo que vamos a ver en este texto. Este texto nos va a ayudar a comprender qué es lo que Dios hace en las pruebas, para que no culpemos a Dios de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en las pruebas para que no culpemos a Dios de nuestro pecado? Y lo primero que notamos en el texto que Dios hace es que Dios recompensa a los que pasan la prueba. Eso es lo primero que vemos claramente. Dios recompensa a los que pasan la prueba. Noten conmigo en el versículo 12. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recordemos que Santiago viene hablando de las pruebas. Ese es nuestro contexto de estos versículos, hasta el versículo 18. Santiago había dicho en el versículo 2 que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Nos había dicho que las pruebas Dios las trae para moldearnos a la imagen de Cristo. Eso vemos en el versículo 4, versículo 3 y 4. Santiago nos dijo que cuando estamos en medio de la prueba y no sabemos cómo agradar a Dios en medio de la prueba, que debemos pedirle a Dios, debemos pedirle sabiduría, y Dios nos la va a dar en abundancia, versículos 5 al 8. Santiago habló específicamente de las pruebas de la pobreza y de la riqueza en el versículos 9 al 11. Y ahora Santiago nos dice qué le da Dios a aquellos que pasan la prueba. Y lo primero que dice Santiago es que el hombre que pasa la prueba es bienaventurado. La palabra ahí, bienaventurado, generalmente siempre hablamos que se puede traducir como feliz. Algunos estudiosos dicen que quizás es mejor traducirlo no como feliz en este caso, sino como afortunado, porque cuando hablamos de feliz es como una emoción. Y hemos visto que el gozo no tiene que ver con una emoción, sino con un carácter, con una cualidad. Entonces Santiago dice que el hombre que pasa la prueba, la persona, hombre o mujer, por supuesto es ahí, que pasa la prueba,
es bienaventurado, es afortunado. La palabra ahí que usa Santiago, soporta es soportar bajo presión, es mantenerse firme frente a la oposición. Y la palabra acá que se traduce, acá la Valera lo traduce como tentación, dice bienaventurado, afortunado, el varón que soporta el peso de la tentación. Bueno, quizás sería mejor traducirlo como prueba. La palabra, algo que debemos comprender cuando estudiamos estos textos, es que la palabra prueba y tentación es la misma. Peirasmos se puede traducir como prueba o se puede traducir como tentación. La verdad es que el contexto define si se habla de una tentación al pecado o habla de una prueba. Por ejemplo, si ustedes tienen Américas traduce bienaventurado el varón que soporta la prueba, no dice tentación. Acá Valera lo traduce como tentación, pero pienso que es mejor traducirlo como prueba. Y en el versículo que sigue sí como tentación, y ahora lo voy a explicar. Pero es mejor verlo acá como bienaventurado el varón que soporta, en vez de la tentación, que soporta la prueba. ¿Por qué digo esto? Porque Santiago está hablando en el versículo 12 de algo positivo. O sea, nosotros traducimos la palabra prueba o tentación según lo que produce. Si es pecado o si es el propósito de pecar, es tentación. Y eso no proviene de Dios. Pero si es la prueba con el fin de ser purificados, sí proviene de Dios. Y eso hay que traducirlo como prueba. Entonces, en este versículo 12, Santiago está dando algo positivo. O sea, está dando como una bienaventuranza, como algo dichoso, algo bueno. Y por eso hablamos de que es mejor traducirlo como bienaventurado el varón que soporta la prueba. Ahora, ¿qué está hablando Santiago acá cuando dice el varón que soporta la prueba? Quizás lo que nosotros pensamos es en un pecado, ¿no? Bienaventurado el varón que en la prueba, o la persona que en la prueba no comete un pecado. Pero no es lo que Santiago está diciendo. Esta palabra soporta, bienaventurado el varón que soporta, se usa para hablar de la apostasía. Por ejemplo, en Mateo 10:22 dice el Señor Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, la palabra ahí persevere es la misma que acá se traduce como soporta, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Persevere, lo mismo que la palabra acá, soporta. El que persevera hasta el fin será salvo. El que en medio de la persecución persevera, da fruto, da evidencia de que es un verdadero creyente. Entonces Santiago lo que está diciendo acá es: bienaventurado el varón que en medio de la prueba no abandona la fe, que en medio de la prueba persevera. Tanto Jesús como Santiago no está diciendo que vos podés perder la salvación. La salvación no se puede perder, la salvación es segura. Pero Santiago o Jesús lo que está diciendo acá es que la evidencia de que una persona es creyente, la evidencia es que persevera. Dice un teólogo, en este punto alguien podría preguntarse, si la salvación es segura y permanente, ¿a qué se deben las advertencias y las órdenes que se dan al creyente? O sea, si la salvación es segura, no se puede perder, ¿por qué Dios me advierte a que no apostate? Y dice este teólogo, Millar Erickson, la respuesta es que son medios a través de los cuales Dios garantiza que el individuo salvo no recaiga. La Biblia no dice que el creyente va a perseverar, pero la Biblia nos advierte al creyente para que no apostate. Y me encantó cómo lo explica Erickson. Yo voy a hacer una ilustración, la saco de él, pero la modifico un poquito. Y me encanta cómo lo dice. Nosotros a veces pensamos, hermanos, que Dios preserva a los creyentes la seguridad de salvación. Dios los preserva como cuando te ponen esos grilletes que te dan, no sé si existen en realidad, los veo en las películas, que te dan electricidad. Entonces la persona se aleja, y cuando pasa la línea, le agarra como un shock y cae al piso, y viene el guardia de seguridad y lo arrastra de vuelta a los límites que no puede pasar. Y nosotros pensamos que Dios nos preserva de esa manera, como que el creyente, la seguridad de salvación es que el creyente
Está ahí queriendo correr hacia el pecado, saltarle al pecado, y ahí te agarra como el electroshock y Dios te vuelve a traer. Pero no es la manera en la cual Dios preserva a los creyentes. La manera en la cual Dios preserva a los creyentes, podemos decirlo, es como un padre que deja a su hijo jugar en el jardín y no tiene cerco en la casa, y deja a su hijo jugar en el jardín y le dice: hijito, no cruces la calle, porque si cruzas la calle te puede pisar un auto. Y le instruye el padre, y lo está supervisando. Y cuando el hijo va a cruzar, acordate, hijo, acordate lo que te dije. Acordate que si cruzás te puede pisar un auto. Y lo está ahí mirando y ve que su hijo se acerca mucho a la vereda y lo manda al hermano, decirle que venga un poquito más atrás. O sea, ¿cómo lo está corrigiendo el padre? ¿Cómo lo está guardando? ¿El padre lo está guardando? Sí, lo está guardando. Pero ¿cómo lo está guardando? No con un grillete, por medio de las advertencias. Y el hijo crece y se hace adulto y le dice a sus hijos, cuando está enseñando: mi papá me guardó de que nunca cruce solo la calle. ¿Cómo lo guardó el padre? ¿Por medio de una picana? No. ¿Cómo? Por medio de las advertencias. Y eso es lo que hace Dios, hermanos. Así Dios guarda nuestra salvación. Claro, nuestra salvación es segura. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy claro, la Biblia dice que todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, ninguno se va a perder. Es muy claro eso. Pero ¿cómo Dios nos preserva, hermanos? ¿Cómo? Bueno, por varias maneras. Una es la disciplina, otras son las advertencias. Entonces Dios no nos pone un cepo para que nosotros vayamos corriendo al pecado y nos agarre electricidad. Dios nos advierte, nos llama, manda hermanos, Escritura, lees la Biblia, el Espíritu Santo, por supuesto, que mora dentro nuestro, nos está ahí llamando. Entonces, ¿por qué el creyente no apostata? Porque Dios lo guarda. ¿Pero cómo Dios lo guarda? Por medio de estas amorosas advertencias. Ahora, ¿qué pasa cuando uno apostata? Es que no es creyente. Y dice, el Señor Jesús lo hizo muy claro en una parábola, Mateo capítulo 13, versículo 20, dice el Señor Jesús, hablando de uno de los terrenos, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Qué hacen las pruebas? Las pruebas muchas veces purifican la iglesia. Las pruebas muchas veces revelan quién es un verdadero creyente y quién no. Todos están dispuestos a ir a la iglesia y a seguir a Dios mientras Dios les cumple sus sueños. No hay problema. Bueno, me tengo que levantar temprano, pero bueno, si levantarme temprano y venir a la iglesia va a hacer que Dios me dé ese trabajo, lo voy a hacer. Si levantarme temprano y venir a la iglesia va a hacer que mi economía mejore, y bueno, lo hago. Estamos dispuestos a hacerlo, ese sacrificio. Entonces, mientras la vida me sonría, estamos dispuestos a seguir a Dios. Claro que sí. Como ahí la gente en Juan 6. Mientras Jesús me dé de comer gratis, amén, vamos a seguir a este hombre, claro que sí, si nos va de comer gratis. Estamos dispuestos a hacer grandes caminatas, a seguir a Jesús, porque Él nos sana, nos da de comer gratis. Esto está buenísimo. Claro, pero cuando Jesús los confronta, ya no estaba tan bueno. Cuando Jesús ve a la multitud que lo está siguiendo, le dice: tengan cuidado, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser un creyente, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere ser mi discípulo, el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No hay un costo, hay un costo. Y cuando Jesús les dice a los discípulos, a los que le seguían ahí en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre, etc., nadie lo siguió más. Solo 11 en realidad, porque ahí estaba Judas. Apóstatas. Y claramente Jesús está hablando de salvación acá, de Santiago, porque noten cuál es la promesa. El que en medio de la prueba no apostata, ¿qué recibe? ¿Qué le promete Dios? ¿Qué promete? ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es afortunado? ¿Porque Dios le va a dar el doble como a Job? ¿Porque Dios va a restituir lo que perdió? No, noten la promesa. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es esta corona de vida? Es la vida eterna. Es la vida eterna. Esta misma expresión, corona de vida, se usa 2 veces en la Escritura. Una es acá y otra se usa en Apocalipsis 2:10. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna:
también en un contexto de prueba. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y noten la promesa, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que van a heredar la vida eterna. Contexto similar a Mateo 10:22. El que perseverará hasta el fin, ese será salvo. El que soporta la prueba en que en medio de la persecución que iba a venir en ese momento, permanece fiel, ¿qué obtiene? La corona de vida. Y llama la atención, Pablo no usa la expresión corona de vida, pero es paralelo, en 2 Timoteo 4:7. Así resume el apóstol Pablo su vida. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, no dice corona de vida, pero es similar, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Noten qué dice Pablo al final de su vida, he guardado la fe, no apostaté, porque claro, es un verdadero creyente. ¿Y qué le va a dar Dios por haber guardado la fe? La corona de justicia. Uno podría decir, bueno, esta corona de justicia tiene que ver con las iglesias que Pablo fundó, con el ministerio que hizo Pablo. Pero Pablo dice, no me la va a dar solo a mí, sino a ¿quiénes? ¿A todos los que han fundado iglesias? ¿A todos los que han servido de tal manera? ¿A quiénes? A todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman la venida del Señor? Los creyentes. La corona de vida, la corona acá, a la cual hace referencia a Santiago, es una corona de laurel, ¿no? Que se le daba a alguien que vencía. Y por supuesto, no está diciendo Santiago acá de ninguna manera, está diciendo que la salvación es un mérito nuestro, de ninguna manera. De ninguna manera Santiago está diciendo que nosotros llegamos al cielo y decimos, yo llegué acá porque me gané la salvación. No, de ninguna manera. La Biblia es muy claro en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de principio a fin. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Me encanta la oración de Jesús ahí en Juan 17. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué ninguno de los apóstoles se perdió? Porque ¿quién los guardó? Jesús. Claro, hermanos, claro, que nosotros no perdemos la salvación porque Dios nos guarda, Dios nos preserva. Claro que nosotros llegamos al cielo y no vamos a decir acá, miren todo lo que yo hice, no. Es porque Dios nos ha salvado por gracia, pero nosotros tenemos que siempre que ver esto de los dos ángulos. Una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Y la Biblia claramente, muy claramente, dice que Dios va a guardar a los suyos. Muy claramente, muy claramente. Pero la misma Biblia nos dice a nosotros que nos esforcemos por perseverar. O sea, la responsabilidad de Dios, vamos a decir así, es guardar a los suyos, y Él lo va a hacer. Tranquilos, Él lo va a hacer. Pero nuestra responsabilidad es soportar, es permanecer, es buscar al Señor. Y son dos cosas que no entendemos cómo funciona, pero así está. La Biblia dice que ninguno de los que Cristo vino a redimir se va a perder, ¿no? Todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo delante de la fundación del mundo estarán con el Padre en gloria, claramente. Pablo dice, ¿no? Todo lo sufro por amor a los escogidos. Si son escogidos, Pablo, no te mates, no sufras tanto. Bueno, claro, Dios va a salvar a los que Él ha querido salvar, eso es muy claro. Pero Dios no me dice a mí quiénes son. Dios me dice a mí, andá y evangelizá. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que ir y tengo que evangelizar. Y a los que Dios quiera salvar, los va a salvar. Por supuesto que sí. Pero mi tarea, ¿cuál es? Evangelizar. Y Dios va a salvar, y todos los que Cristo ha venido a redimir, ninguno de ellos se perderá, pero mi tarea es evangelizar. Y de la misma manera, hermanos, ¿Dios va a preservar a los suyos? Por supuesto que sí.
¿Alguien va a llegar al cielo por sus obras? Absolutamente nadie. ¿Todos salvos por gracia? Todos salvos por gracia. ¿Todos perseveramos porque Dios nos preserva? Claro que sí. Pero nuestra tarea es permanecer. Y por eso, esta promesa anima a un creyente. Esta promesa nos anima, porque una vez hablé con alguien muy cercano y que esta persona aparentemente se había entregado su vida al Señor y estaba pasando por una situación difícil y yo le dije, bueno, pero esta situación difícil va a pasar y lo que te espera es la gloria, te espera estar con el Señor. Bueno, quizás en este mundo vas a padecer, la Biblia te lo dice, pero pensá en el cielo. Y esta persona me respondió, pero a mí yo quiero ser feliz ahora. Yo quiero ser feliz ahora. Yo no quiero esperar al cielo. Así me dijo, yo no quiero esperar al cielo. Yo quiero ser feliz ahora. Bueno, eso es la evidencia de que no es un creyente. Es la evidencia de que no es un creyente. Pero el creyente, hermanos, el creyente cuando recibe esta promesa dice, claro que sí. Oh, me espera la vida eterna. No es que me espera la vida eterna porque yo me la voy a ganar. No, yo creí en Cristo y ahora estoy padeciendo, porque la Biblia me lo dice claramente, que voy a padecer por causa del Señor. Yo creí en el Señor, ahora estoy padeciendo, pero qué gozo, hermanos. Qué gozo que esto es una evidencia de que me espera el cielo. Y este texto lleva a los verdaderos creyentes a aguantar. Yo sé que estás padeciendo, pero aguantá. Y me encanta porque este texto es realista, hermanos. Ningún hermano dice, aguantá porque ya va a pasar. Quizás no pase. Alguien que pierde un familiar, ¿cómo pasa eso? No pasa. No pasa. No, lo que este texto dice, aguantá por lo que te espera. Aguantá porque va a llegar un momento donde sí esto va a pasar, pero va a pasar porque va a estar con el Señor. Y me encanta lo que dice Pablo ahí en Romanos 8, ¿no? Estas tribulaciones ponen en nosotros un cada vez más eterno y peso de gloria. Claro, cuanto más sufro, más anhelo el cielo. Cuanto más sufro en esta vida, más quiero llegar y estar con el Señor. Me encanta lo que dice Hebreos. Hebreos 11:24, dice el escritor, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y nos explica por qué Moisés vivió así. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si Moisés hubiese querido disfrutar esta vida, se hubiese quedado en Egipto. Piensen, hermanos, que Moisés sale a una tierra que nunca entra. Nunca entró en la tierra. La vio de lejos, ¿no? Nunca entró. Él no entró en la tierra prometida. Él tuvo que, por 40 años, guiar un pueblo que todo el tiempo lo quería matar y volverse a Egipto. Todo el tiempo. Imagínense, a veces nos cuesta a nosotros ponernos de acuerdo en algo y somos, no sé, 50. Imagínense en 2 millones de personas. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué aguantó? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que hace un creyente, hermanos. Un creyente, ¿por qué soporta la prueba? Esto es un ánimo para un creyente. Lo que está diciendo Santiago acá es, aguantá la prueba porque vos, si has creído en Cristo, te espera el cielo. Pero noten cómo no solamente es noten para quién está promesa. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. ¿A quiénes prometió? A los que le aman. Y eso es, de vuelta, es un sinónimo de ser un creyente. ¿Por qué un creyente persevera en la prueba? Porque ama al Señor. O sea, ¿se dan cuenta que esto no es algo como si Santiago estuviese hablando de algunos superhéroes cristianos, como algunos? Es la vida de todo creyente. Todo creyente va a pasar por pruebas y todo creyente debe perseverar y todo creyente ama al Señor. El creyente no soporta la prueba porque dice, bueno, estoy sufriendo, pero bueno, prefiero esto antes que el infierno. No, un creyente soporta porque ama al Señor. Y amamos al Señor ¿por qué? Dice la Escritura. 1 Juan 4:7. Porque Él nos amó primero. Amamos al Señor. Un creyente que se puede, de vuelta, ver, porque no tiene el grillete de la electricidad, se puede ver tentado a apartarse. Si es un creyente, ama a Dios y mira la cruz y dice, ¿cómo voy a abandonar a aquel que murió por mí? ¿Cómo me voy a apartar de aquel que ha dado su vida por mí, que ha muerto en una cruz, que ha recibido la ira que yo merezco? ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo, amo al Señor. Y a veces el creyente se desvía, ¿no? O sea, empieza a entregarse al pecado.
pero no está feliz en el pecado. No está feliz en el pecado. El creyente ama al Señor y me encanta, lo iba a hacer y no lo voy a hacer, pero esta frase lo pueden buscar si quieren. Los que aman a Dios. Se usa un montón en la Biblia para hablar de los creyentes. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les van bien. Ahora, ¿qué son esos? O sea, ¿hay creyentes que aman a Dios y creyentes que no aman a Dios? No. Porque dice a los que antes conoció... ¿Quiénes son esos? Todos los creyentes. Entonces, ¿quiénes aman a Dios? Todos los creyentes. Todos los creyentes aman a Dios. Entonces, esto es un llamado, hermanos, para que nosotros tengamos esperanza. Si estás pasando por pruebas, aguantá. Quizás te ves tentado, ¿no? A decir, bueno, ya abandono, tiro la toalla, ya está, ya no aguanto más. Pero esta promesa, de vuelta, pensando que Dios nos preserva por medio de las advertencias, esta promesa hace que aguantemos, que perseveremos. Así que notamos que lo primero que dice Santiago, lo primero que hace Dios en las pruebas es Dios nos recompensa, hermano. Dios te recompensa, eso es precioso. En algún momento la prueba va a pasar, en el sentido de que un día va a estar con Él y Dios te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Claro, cuando lleguemos al cielo y miremos para atrás, vamos a decir, bueno, sí, Señor, pero yo perseveré porque vos me hiciste perseverar. Y bueno, es así, pero el Señor nos manda a hacerlo, a esforzarnos. Así que si estás pasando por pruebas, aguantá, soportá. Y de vuelta, soportar no tiene que ver, como hemos explicado ya en algún sermón anterior, no tiene que ver con que, bueno, me quedo ahí de brazos cruzados, mirando la hora a ver cuándo vuelve el Señor. No, hay personas, ¿no?, que en depresión dicen, bueno, Dios, matame acá, quítame la vida, ya está, quiero que vengas. No, esa no es la manera. La manera de soportar es viviendo para el Señor. Así que si estás pasando por pruebas, soportá porque Dios te promete una recompensa. Si has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, Dios te promete, si has confiado en su Hijo, la vida eterna. Así que lo primero que hace Dios es que recompensa a los que pasan la prueba, versículo 12. En segundo lugar, Dios no tienta a nadie a pecar, sino que nos da todo lo bueno. Dios no tienta a nadie a pecar, sino que nos da todo lo bueno. Versículos 13 al 18. Noten lo que dice el texto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Acá es correcto, la palabra tentación es la misma que se usa antes. Antes es un sustantivo, acá es un verbo, ¿no? Como amor, amar. Amor es sustantivo, amar es el verbo, pero es la misma palabra. Bueno, lo mismo acá. Cuando alguno es tentado, usa la misma palabra que el versículo 12, pero acá es correcto que se traduzca tentación, porque acá habla de algo negativo. Para simplificarlo podemos decir que las pruebas tienen dos caras las pruebas. Desde la cara de Dios, el objetivo de la prueba es moldearnos a la imagen de su Hijo. Eso es desde la cara de Dios. O sea, ¿por qué Dios trae la prueba? ¿Cuál es el objetivo? Que crezcamos, que le amemos más, que le conozcamos más, como hemos dicho en Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Que amemos más al Señor, que seamos purificados. Pero la prueba tiene otra cara. Y es que muchas veces las pruebas nos llevan al pecado. Muchas veces las pruebas demuestran, como dijimos antes, quiénes son creyentes verdaderos y quiénes son creyentes nominales. Pero eso no es por culpa de Dios. Eso es por culpa de nuestro pecado. Ahora Santiago está diciendo, hermanos, soportemos la prueba porque Dios nos va a bendecir. Pero ahora Santiago habla de la persona que dice, yo estoy como estoy por culpa de Dios. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Porque Dios hizo que mi iglesia se desvíe. ¿Por qué te apartas del Señor? Porque Dios trajo esta enfermedad. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no servís más al Señor? Porque Dios me quitó el trabajo. Porque Dios me quitó este familiar que yo amaba. Yo abandoné por culpa de Dios. Con esta persona está tratando Santiago. No, Santiago dice, no te equivoques. El propósito de Dios en la prueba siempre es positivo, siempre. Por ejemplo, Génesis 22:1 dice que Dios probó a Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Claro que Dios nos prueba. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? ¿Por el diablo al desierto? No, por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo.
Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Santificarnos. ¿Por qué Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado? ¿Cuál es el propósito? Y me encanta esto. Que donde Adán y Eva fallan, Cristo sale victorioso. Pensá por un momento. Adán y Eva, esto lo leí hace poco, me encantó. Adán y Eva caen en pecado en las mejores condiciones. No tenían concupiscencias pecaminosas, podían pecar porque lo hicieron, pero Adán y Eva no tenían concupiscencias pecaminosas. ¿Por qué? Porque todavía el pecado no había entrado. Estaban en un lugar como perfecto, en plena comunión con Dios, teniendo a la mano cualquier árbol que podían comer, en perfección. Ellos caen. Y me encanta, hermanos, porque Cristo, que obviamente tampoco tenía concupiscencias pecaminosas porque Él es el santo, pero Cristo en la peor circunstancia vence. No tenía comida, no tenía quien lo acompañara, estaba absolutamente solo, pero Él vence la tentación. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto? No para que caiga, sino para demostrar que este es el segundo Adán del que Pablo nos va a hablar en Romanos capítulo 5. Este es el segundo Adán donde el primer Adán cae, el segundo Adán sale victorioso y por eso es poderoso para salvar a todo aquel que cree en él. Así que las pruebas Dios las trae con algo positivo, pero es nuestro corazón, hermanos, los que nos lleva al pecado. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, la misma palabra, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios envía la prueba, pero Dios nunca te va a poner una prueba que lo único que te quede sea apostatar. No lo va a hacer. Dios no te va a poner una situación que vos digas, tengo que abandonar la fe, no me queda otra. No. Dios nos va a dar con la tentación, con la prueba, la misma palabra, pedirásmos, la salida. La salida quiere decir, Dios nos va a dar de alguna manera la circunstancia para que podamos resistir. Y eso hace el Padre con el Hijo en el desierto. Luego que Él resiste la tentación, ¿qué pasa? Vienen ángeles y le servían. Precioso. Cuando Abraham está por matar a Isaac, ¿qué hace Dios? No lo hagas. Ahí hay un cordero. Dios nunca nos va a poner en una situación donde no nos queda otra cosa que apartarnos de Él. Y nos dice el texto, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es... Cuando la Biblia dice que, por ejemplo, Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, está hablando de no poner a prueba a Dios. Y eso el pueblo lo hace mucho, nosotros lo hacemos. Cuando estamos diciendo, bueno, Dios, una persona que dice, bueno, Dios, yo voy a entregarme al pecado, si vos me querés sacar, vos sos soberano, sácame. Esa persona está probando a Dios, está tentando a Dios. Pero no está tentando en el sentido que este versículo habla. Acá tentado está hablando de Dios no puede ser seducido a hacer el mal. No puede, porque en Él no hay pecado. Él es muy limpio de ojos, dice la Escritura, para ver el mal. En Dios no hay pecado. Dios no tienta a nadie, o sea, Él no es tentado a cometer pecado y por lo tanto Él no puede tentar a nadie a cometer pecado. Me encanta como lo dice un comentarista. Craig Blomberg dice, Santiago no afirma que Dios nunca permite tentación en nuestra vida, ni implica que Dios nunca pruebe a su pueblo. Él no está negando que Dios ponga a prueba a los hombres, sino que niega la afirmación de que Dios tiene intenciones malignas cuando prueba a los hombres para conducirles a pecar. Claro, Dios no tiene intención de que pequemos. No, de ninguna manera. Y ahora Santiago explica por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra ahí, concupiscencia, habla de deseos fuertes. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por ejemplo, Jesús dice, ¿cuánto he deseado? Es la misma palabra. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua? Bueno, es algo bueno, ¿no? Pero es un deseo fuerte. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Deseo, la misma palabra acá, epitumía. Deseo, un deseo intenso. Pero casi siempre, la mayor parte de las veces, la Escritura lo usa como algo negativo, como un deseo hacia el pecado.
Por ejemplo, así lo dice Pablo en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que hemos creído en Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos. Entonces Dios trae la prueba para santificarnos. ¿Y por qué pecamos? Por nuestro corazón. Por nuestro corazón. Para dar una ilustración, imagínate que tu hijo te pide un juguete. Papá, por favor, me compras este juguete. Y vos ya sabes que tiene 32.000 juguetes y crees que tu hijo no se vuelve un materialista, así que le decís, no, hijito, no te voy a comprar el juguete. Este juguete ya tenés un montón, este no te lo voy a comprar. Pero dale, papá, no te lo voy a comprar. Al otro día lo llevas al colegio y te cita la maestra al final cuando lo pasás a buscar y te dice, tu hijo le robó el juguete a un compañero porque vos no le quisiste comprar el juguete. ¿Vos qué dirías? No, yo no soy culpable. Yo no le compré el juguete porque quería que él aprenda, quería algo bueno. Yo quería que él aprenda a no ser materialista. ¿Por qué el nene robó el juguete? Porque es hijo de Adán, igual que nosotros, y tiene un corazón caído. Bueno, eso es lo que Santiago dice acá. No. ¿Por qué? Dios trae la prueba. ¿Y por qué pecamos en la prueba? Por nuestro corazón. Y acá Santiago primero usa una metáfora de caza. Cada uno es atraído y seducido, ¿no? Habla de la carnada que atrae al pez o de la red que atrapa a las aves. Es nuestro deseo. ¿Por qué? Porque una persona cae en fornicación y luego le echa la culpa a Dios. Dios, vos permitiste que conozca a esta mujer o a este hombre. El culpable no es Dios. No, fueron tus deseos pecaminosos. Fueron tus deseos. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos entender es que la culpa del pecado es nuestra. Una de las verdades que nosotros necesitamos entender para vencer el pecado es reconocer que somos débiles. Y el pecado nos atrae, aún obviamente a los creyentes. Personas dicen, bueno, yo ya no lucho más con eso. Bueno, buenísimo, pero cuidado, porque eso puede resurgir. Nosotros tenemos un imán, una atracción hacia el pecado, y esa atracción nos lleva a pecar. Y por eso Santiago continúa diciendo, noten. Entonces, la concupiscencia, o sea, ¿por qué peco? Porque mis deseos pecaminosos me atraen al pecado, dice Santiago. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La palabra ahí entonces habla de un proceso. Acá Santiago nos explica cómo es el proceso del pecado. ¿Cómo es? Acá Santiago está diciendo que la concupiscencia, usando otra metáfora, queda embarazada. La concupiscencia queda embarazada y ese embarazo da a luz el pecado. O sea, ¿por qué pecamos nosotros en las pruebas? ¿Por qué? ¿Dónde comienza eso? Bueno, Santiago dice, no le eches la culpa a Dios. Empieza en tu corazón. Ahí empieza todo. Es el deseo que vos dejaste germinar en tu corazón. Noten que el pecado, una persona no cae en adulterio, vamos a decir así, o sea, el proceso del pecado de adulterio no comienza cuando la persona comete el acto sexual. No. Eso es como el bebé que nace, obvio. Si estás embarazado va a nacer un bebé, ¿no? Es obvio, es lo que va a pasar. Bueno, ¿por qué la persona cae en adulterio? Porque antes le dio lugar a algo en su corazón y lo alimentó, 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 y eso inevitablemente da luz al pecado. Es como, Santiago usa acá la metáfora, un embarazo. Una mujer queda embarazada, no lo podés detener, o sea, bueno, lamentablemente hoy por el pecado del hombre sí se detiene el embarazo, pero digamos, pensando en la naturaleza, digamos, en lo que es la norma de la vida, una mujer queda embarazada y ya está, no lo puedes detener. Ya está, o sea, no puedes volver para atrás. O sea, podés matar al bebé, que es lo que se hace lamentablemente con los abortos. Se mata al bebé, pero no podés volver para atrás. No podés decir, bueno, un momento, rebobino y ya no estoy más embarazada. Ya estás embarazada. Podés tomar una decisión, pero estás embarazada. Bueno, Santiago acá dice, es obvio, cuando vos le das lugar a la concupiscencia en tu corazón, eso va a dar a luz el pecado. No lo vas a poder evitar.
Un joven está maquinando en su corazón, o una joven, pensándolo en día y pensando, piensa, y está alimentando su pecado, lo alimenta. ¿Qué va a terminar pasando? Bueno, ese joven va a terminar en fornicación o en adulterio. ¿Por qué? Porque le dio lugar. Por eso Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. La Biblia dice, no adulterarás. Sí, pero vayan más atrás. El adulterio es la consecuencia de algo. ¿Es la consecuencia de qué? De tu lujuria. De que vos alimentaste tu lujuria. Entonces, Santiago está diciendo acá, hermanos, cuando ustedes están en la prueba, lo que vos no tenés que hacer en la prueba es alimentar el pecado de cuestionar a Dios. No lo hagas, porque todos lo hacemos. Estás siendo probado y decís, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios me ama? Para mí Dios no es tan bueno como Él dice ser, porque si Dios fuese tan bueno como dice ser, ¿qué haría? No permitiría esta prueba. Y lo alimentás, y alimentás. Dios no me ama tanto, Dios no es tan bueno, no me queda otra, tengo que pecar sí o sí. Lo alimentás. Eso que va a terminar produciendo el pecado. El pecado se concluye. Y luego el pecado crece, esa es la metáfora que usa Santiago acá, y da a luz, ¿qué cosa? La muerte, otra vez, otro proceso. ¿A qué se refiere con la muerte acá? No, pienso que se refiere a la muerte eterna. ¿Por qué pienso que se refiere a la muerte eterna? Porque Santiago lo contrasta con la vida. ¿La vida qué es? La corona de vida. La vida eterna. Y entonces la muerte, ¿qué tiene que ser? La muerte eterna. La misma palabra, da a luz, se usa en el versículo 18 para decir que Él nos hizo nacer, versículo 18. Él nos hizo nacer, la misma palabra que da a luz. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que un creyente pierde la salvación en la prueba? No está diciendo eso Santiago. Lo que Santiago está diciendo es lo siguiente, no es que la tentación hace que cometas un pecado. Todos pecamos, ¿no? Claro que sí. ¿Y en las pruebas pecamos? Sí, pecamos. Santiago está pensando en un estilo de vida, en alguien que está pasando por una prueba, duda de Dios, ¿y qué hace esta persona? Se va al mundo. No es que comete un pecado, se entrega al pecado. Y que la Biblia dice, la paga del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. Entonces, Santiago está escribiendo el proceso. ¿Y dónde nace la apostasía? ¿Dónde nace? En el corazón. Entonces, esta persona deja sembrar esto termina produciendo, da luz al pecado, y esta persona el pecado crece, porque esa es la idea de la metáfora. Seguís practicando el pecado, practicando el pecado, ¿y dónde terminás? En la condenación. Me encanta como dice un comentarista, dice, si alguien sigue por el camino del pecado, acabará en la muerte, por mucho que se crea salvo. Jesús no murió en la cruz para permitir que pudieras seguir pecando impunemente y aún así tener vida eterna, sino para salvarnos de nuestros pecados. Dice Pablo en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si vos obedecés el pecado, vivís en pecado, das evidencia de que no has sido un creyente, que tu amo es el pecado. ¿Y por qué? Porque Dios te va a preservar. Y una de las maneras que Dios te va a preservar, ¿qué es? La disciplina. ¿No? Hay a veces cuando decimos, esta persona se apartó del Señor y todo le va bien. Y bueno, quizás es evidencia que no es un creyente, porque Dios es el que ama disciplina. Entonces, Santiago está tratando con esta persona que le está echando la culpa a Dios y se está yendo al pecado. Y dice, yo estoy así porque Dios me metió en esto. Noten lo que dice Santiago en el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Esta misma palabra se usa en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Me llama mucho la atención, hermanos, este contexto. Mucho la atención. Santiago está diciendo, si vos practicás el pecado, ¿sabes dónde vas a terminar? En la condenación. No, pero yo hice la oración del pecador. No erréis. Pablo en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los
injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis. No pienses que, bueno, estoy en esta prueba, me voy al mundo, practico el pecado y después más adelante vuelvo. No erréis, no erréis. Si vos has cometido pecados tremendos, la sangre de Cristo te ha cubierto, te ha limpiado. Si vos has puesto tu fe en Cristo, no importa la multitud de tus pecados. Pablo ha sido un asesino, un blasfemo, dice él, un perseguidor. Pablo ha pecado como quizás ninguno de nosotros lo haya hecho. Pero él fue salvo, claro que sí. Los corintios habían pecado de maneras totalmente terribles, pero habían sido salvos por la sangre de Cristo. Pero Pablo dice, tengan cuidado. Si vos te entregás al pecado, probablemente no seas un creyente. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago acá? No le eches la culpa de tu pecado a otros. En vez de vos estar ahí alimentando tu concupiscencia y alimentando tu deseo interno y después pecando y diciendo fue culpa de Dios, cortalo de raíz. Cortalo de raíz. No le eches la culpa a otros por tu pecado. Hermanos, para nosotros tener victoria, como dice Santiago acá, tener victoria sobre el pecado, ¿sabes? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es nuestra culpa. Es nuestra culpa. No se la eches a otros. Me encanta lo que dice, no lo leo porque es bastante extenso, pero un comentarista, también Clay Blomberg, dice algo que me encanta. Él dice, hoy está muy de moda esto de, te reprendo espíritu de la borrachera, te reprendo espíritu del cigarrillo, de la droga, de lo que no sé cuánto. Y este escritor dice, nosotros nunca vemos en la Biblia, jamás, que un demonio haga a una persona pecar, dice. Sí lo vemos en la posesión demoníaca, pero eso siempre tiene que ver con personas que, por lo que vemos en la Biblia, que le cambia la voz, que como el endemoniado gadareno, que se corta el cuerpo. O sea, siempre la Biblia cuando habla de una posesión demoníaca, habla de algo, pecados extravagantes. Pero este hombre dice, nunca en la Biblia vemos que Pablo reprenda al espíritu de la lascivia. Jamás. Que Pablo le diga a los corintios, te reprendo espíritu de la borrachera, jamás. Él dice, todos estos pecados cotidianos en el sentido de que solemos cometer, siempre es culpa de uno, nunca es culpa de otros. Entonces Santiago acá dice, por favor, en la prueba te vas a ver tentado a echarle la culpa a otros, no lo hagas. Es tu culpa. Y eso, hermanos, es clave, porque si la culpa es de otro, ¿qué podés hacer vos? Nada. Si yo me enojo con mi esposa y digo que estoy pecando contra mi esposa porque es la culpa de mi esposa, entonces la única manera en la cual yo voy a poder dejar de pecar es cuando ella lo haga, ¿no? Porque es su culpa. Ahora, si es mi culpa, ¿qué tengo que hacer yo? Yo luchar con eso. Entonces, vemos que en la prueba pecamos porque es nuestra culpa. Entonces, por favor, cuando estés tentado al pecado, cortá el pecado en tu corazón. Cortalo ahí. No lo sigas alimentando en tu corazón, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Y cuando eso da luz al pecado, no vas a poder echarle la culpa a nadie. Ni a Dios, ni a los demonios, ¿no? ¿Santiago creía en Satanás? Sí, porque lo voy a decir más adelante. Pero acá dice, es tu concupiscencia, es tu deseo. Entonces, sabés cuáles son tus debilidades. Y cuando vos te das cuenta que hay una debilidad que la estás alimentando, sácate. Achuralo, diríamos. Cortalo, no sigas. Porque eso te va a llevar al pecado y después no le vas a poder decir que era culpa de otros. Pero noten lo que hace Dios, ya terminando. En contrario con el pecado, noten lo que hace Dios. Versículo 16. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que hace Dios en la prueba, hermanos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice el texto? Dios nos hizo nacer de nuevo. O sea, lo que ya hizo, ¿no? Dios nos hizo nacer de nuevo. Todo lo bueno desciende de Dios, está diciendo Santiago. Probablemente como una referencia a la sabiduría que tenemos que pedir, ¿no? Si tenemos falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios te va a dar lo bueno. En el medio de la prueba, el pecado no te va a dar nada bueno. Vos estás ahí en la prueba,
luchando con el pecado, luchando con irte al mundo y decís, bueno, me voy al mundo porque esto me va a dar como un poco de relax, como que esto me va a dar aire. No te va a dar aire, te va a arruinar la vida. No te va a dar aire. La paga del pecado es muerte y podemos aplicarlo, obviamente un creyente no va a morir eternamente, pero podemos aplicarlo como que el pecado no trae nada bueno. Nada bueno. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer, a Eva? No morirás. No morirás. Y lo mismo nos dice a nosotros. No pasa nada. Tranquilo. Pecá un poquito, pecá un par de gritos, que está bien, no pasa nada. Va a ser bueno. Engañá un poco a tal persona, mentí un poquito, no aguantás más, aflojá un poquito, cedé un poquito al pecado, que eso te va a dar aire y te va a ayudar a vencer el pecado. No, mentira. No. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, porque todo lo bueno desciende de lo alto. Dice el texto, del Padre de las luces, como una referencia a la soberanía de Dios, al que tiene el control sobre las estrellas. Y noten, me encanta el versículo 18, noten lo que hace Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Piensen por un momento, ¿no? Alguien está apostatando, ¿no? Está ahí y dice, yo apostaté porque es la culpa de Dios. ¿Cómo es la culpa de Dios? Si lo que Dios hace es hacer nacer de nuevo a las personas. Lo que Dios hizo es enviar a su Hijo a morir en una cruz. Dios crucificó a su Hijo, descargó su ira sobre su Hijo, para que todo pecador que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo para salvar a los pecadores y ahora me estás diciendo que Dios te va a entregar al pecado. ¿Eso me estás diciendo? O sea, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarte del pecado. O sea, Él crucificó a su Hijo para salvarte del pecado. Te dio vida porque estabas muerto en delitos y pecados. Te dio vida para que puedas creer en el Evangelio. Y ahora me está diciendo que Dios es el que te entrega el pecado. No concuerda, ¿no, hermanos? No concuerda, no. Él de su voluntad, Él de su gracia, de su bondad te hizo nacer de nuevo. Él te podía haber dejado del pecado. Tranquilo, Él te podía haber dejado. Él podía haberte dejado que sigas yendo hacia el infierno y termines en la condenación. Él lo podía haber hecho. Y sería justo, y sería bueno, y sería amoroso porque Él es Dios y no nos necesita. Él podría habernos dejado, pero no lo hizo, hermanos. Qué precioso. Él envió a Jesús, no solamente envió a Jesús, hizo que cuando alguien nos predicó el Evangelio, nazcamos de nuevo y podamos creer en el Evangelio. Ahí la palabra primicia de sus criaturas podrían ser dos referencias. Una es a que primero vienen los judíos y después los gentiles. Podría ser esta la primera carta del Nuevo Testamento. Pero quizás como una referencia, a veces se usa primicias en referente a Israel. Como que Israel es la primicia de Dios. Como la propiedad de Dios, ¿no? Los primeros frutos, ¿a quién le pertenecían? A Dios. Los primogénitos a Dios. Somos la primicia de sus criaturas. Somos lo más preciado de sus criaturas. ¿Cómo Dios nos va a entregar el pecado que nos arruina la vida? ¿Cómo Dios te va a poner en una situación que lo único que te quede sea apostatar? ¿Cómo va a hacer eso? Si vos sos si has creído en Cristo, sos su tesoro precioso. Sos su tesoro precioso. Él te hizo nacer. Entonces, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos en las pruebas. Si estás pasando por pruebas, y si no estás pasando por pruebas, vas a pasar por pruebas. Si sos un creyente, así sucederá, vas a pasar por pruebas. Que esto sea un bálsamo. Y de vuelta, cuando pensamos en pruebas, pensá en todo tipo de pruebas. No pienses en una enfermedad terminal. Quizás sí, pero no pienses en eso. Quizás sea la prueba de tu trabajo, tu jefe, tu compañero, tu familiar, no sé, la prueba más cotidiana. Cuando te encuentres en esa prueba, no digas, bueno, peco, ya está. Peco porque no me queda otra. No. Apartate del pecado, huí, busca a Dios. Pero si vos estás acá y no sos un creyente, vos no vas a poder ni perseverar, no vas a ir al cielo, nada, absolutamente nada. La promesa de la perseverancia es para los que han puesto su fe en Cristo. Si vos estás, en un sentido, pasando por una prueba y venís a la iglesia, quizás lees tu Biblia, como que tratás de hacer puntos para con Dios, no sirven. Porque Efesios nos dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Si vos estás tratando de, vamos a decir, soportar la prueba, como dijo Santiago antes, como el hombre de doble ánimo, un poquito acá, un poquito en el mundo, un poquito allá, no funciona. Si vos no sos un creyente, no trates de pasar la prueba haciendo obras para ganarte el amor de Dios, porque no podés, nadie puede. Si vos te das cuenta de que no sos un creyente,
El llamado para vos es arrepentirte ahora mismo de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Ese es el llamado para vos. A creer que solamente hay salvación en el nombre de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, muriendo en lugar del pecador. Y la Biblia dice, si vos te arrepentís de tus pecados y crees en Él, el Espíritu Santo va a venir a morar en vos, el cual es las arras de nuestra herencia, y Él te va a hacer permanecer, y Él va a producir en vos el fruto del Espíritu, y vas a poder amar a Dios, a otros creyentes, etc. Pero no trates, por favor, no trates de estar ganándote hoy el amor de Dios con tus obras, aunque sean religiosas, porque no vas a poder. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que este texto nos anime a poder perseverar, nos anime a buscarte, Señor, a todos aquellos que hemos creído en Cristo. Nos anime, nos ayude, Señor, por favor. Gracias, Padre, porque si perseveramos es porque tú lo haces, Dios. Jamás podríamos hacerlo por nosotros mismos. Y te ruego, Señor, que estas promesas sean un ánimo, por favor. Te ruego por aquellos de mis hermanos, quizás hoy, que están dejando que la concupiscencia esté ganando terreno en sus corazones, que tú les guardes, tú les quebrantes, Señor, tú les hagas volverse a ti, Dios. Aquellos quizás que hoy están pasando por pruebas y se están engañando, están cediendo al pecado, engañándose, Dios, pensando que el pecado les va a dar algo bueno, que el pecado se vence con pecado. Señor, no, por favor, que tú les quebrantes, tú les ayudes. Y aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, Dios, quizás algunos aquí están tratando de ganarse tu favor por medio de sus obras, de sus actos religiosos. Por favor, Dios, que puedan entender que están bajo tu ira y la única manera, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Que tú les llames, Dios, al arrepentimiento y la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.